¿Y qué lectura hacen del dato que se conoció este 28 de abril de contracción económica en Estados Unidos en el primer trimestre, teniendo en cuenta que varios bancos importantes del mundo ya están pronosticando un riesgo creciente de recesión el año que viene en Estados Unidos? Que hay detrás del número, la verdad es que esa contracción para el primer trimestre, al cual señala Francisco, de alguna manera puede llevar a conclusiones cerradas si es que no se hace ese análisis detallado. Una parte importante de la cifra se explica por, la variación de inventarios y también un incremento en el déficit comercial de Estados Unidos, que en el fondo refleja que las importaciones han crecido mucho más que su capacidad de exportación. Ciertamente el efecto todavía vigente de problemas de suministro, por ejemplo, la actividad exportadora de los Estados Unidos todavía está un poco afectada por aquello. Ciertamente la situación de inventarios, ¿no? Pero al mismo tiempo el hecho de ver un incremento en importaciones refleja una economía que está bastante saludable todavía. Entonces, en ese sentido, quizás sacar conclusiones respecto a que Estados Unidos estaría, al borde o entraría inminentemente a una etapa de contracción de actividad, una etapa recesiva, ¿no? Sería, a nuestro juicio, un tanto apresurado. Hay varios indicadores que todavía muestran, por ejemplo, la actividad en el mercado laboral bastante robusta. Eso se traslada a que, si bien ha habido quizás una caída en indicadores de sentimiento del consumidor, en la práctica el consumo sigue también bastante fluido y con una capacidad de endeudamiento aún muy baja, que da un poquito de holgura con respecto a situaciones más de actividad que se pueda desacelerar hacia adelante. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, Francisco, cuando uno entra en un año en que los bancos centrales empiezan a retirar estímulo, a transitar hacia niveles de mayor neutralidad, si tú quieres, en cuanto a política monetaria, ciertamente es habitual que las probabilidades de que una sobrereacción por parte de ese retiro de estímulo lleve a una situación de menor crecimiento, incluso de recesión. Al punto que voy es que es habitual en este ciclo de política monetaria que los ajustes de riesgo de recesión se incrementen. Ahora, habrá que ir cotejando esa probabilidad con los futuros movimientos que haga la Reserva Federal. Y en este contexto, desde BlackRock, ¿cuáles son las categorías de activos y los sectores que están viendo como más atractivos en términos de oportunidades yendo para adelante? Sí. Te hice un esbozo, ¿no es cierto, Francisco, respecto a estos dos carriles? El carril más ligado a materias primas o energía que, de alguna manera, si podemos decirlo, se benefician de un entorno de precios más altos, de mayor demanda, de poder colocar sus productos en un momento en que hay escasez de oferta. Cada inversionista puede escoger un poquito qué canal a través de la renta fija, que también da la posibilidad de invertir en bonos de gobierno. Los gobiernos también, sus cuentas fiscales se ven mejoradas cuando hay un ingreso de mayor divisas, cuando a través de acciones en compañías de los sectores que se pueden aprovechar. Tanto en etapa más cíclica, que probablemente se pueda prolongar este y el siguiente año, pero también no perder de vista que muchas de las oportunidades también son más estructurales, son más de largo plazo. Para darte un ejemplo, en el caso de algunos metales industriales, como puede ser el cobre o el litio o el níquel, la demanda asociada con la transición climática creemos que va a ser sumamente fuerte. En otros sectores, aquí quizás hay que ser un poquito más selectivo. El Fondo Monetario hizo algunos ajustes a expectativas de crecimiento para la región. Como región las ajusta a la baja, pero no todos los países, vieron ajustes en la misma dirección. De hecho, en el caso de Colombia se ajustaron brevemente al alza,
o sea, levemente al alza las expectativas de crecimiento para este año. Entonces, lo pongo como un ejemplo de cómo buscar a nivel de país, o lo mismo puede ocurrir a nivel sectorial. En el caso de Brasil, que probablemente, como ya mencionaba, ya ha completado en buena parte un ciclo muy rápido de alza de tasa de interés, a más de 1.000 puntos básicos en un poco más de un año. Bueno, podríamos estar ya muy cerca de lo que podría ser un ajuste final y eventualmente el inicio de un periodo de recorte de tasa de interés. En ese tipo de situación, mientras por otro lado los bancos centrales del resto del mundo, y particularmente la Fed, todavía continúan en alza, podríamos ver digamos, una situación digamos, más favorable de demanda interna, en la medida que probablemente ¿no es cierto? El dólar digamos, también se vaya estabilizando, y eso tiene consecuencias tanto en el posicionamiento que uno quería tener en renta fija, por ejemplo, alargar duración y aprovechar esa baja de tasas, como también en la decisión de en qué industrias quiero estar. Y ahí, nuevamente, aquellas más sensibles que pueden estar sufriendo hoy, eventualmente puede ser un buen punto de entrada al sector inmobiliario, por ejemplo, los home builders, incluso el propio sector financiero. También asoman empresas más pequeñas también que han sufrido ahora en relación a las empresas más grandes, podrían convertirse, particularmente en Brasil, pero por qué no en otras partes también de la región, bajo la misma óptica, en sectores o en alternativas de inversión más interesantes. ¿Cuáles son las oportunidades que ven en el país, teniendo en cuenta esto de que hay un upside potencial en estos activos deprimidos? ¿Cuáles identifican como las principales oportunidades? La Argentina cuenta siempre, y siempre ha sido el caso, de oportunidades muy interesantes, precisamente en muchas industrias que caen dentro de lo que especificaba anteriormente, relacionados con materias primas, hidrocarburos, por cierto, exportaciones agroindustriales, etc. Creo que los inversionistas nunca hemos perdido la perspectiva y la visión respecto a esas oportunidades. Yo te diría que lo que también ha sido un tanto cíclico es la capacidad de poder tener acceso a esas oportunidades de inversión. Y eso tiene que ver más con las condiciones de mercados financieros en Argentina, más que la situación de las industrias que podemos estar mencionando, las industrias, digamos, productivas. Para un inversionista global, hoy día el acceso al mercado local argentino es difícil por muchos aspectos, desde ¿no es cierto? Las restricciones cambiarias que hay, hasta, por ejemplo, el hecho de que, como sabes, con muchos inversionistas de alguna manera se conectan o pivotean en torno a un índice de referencia. En el caso, por ejemplo, de la renta variable, Argentina ya no está en el principal índice de referencia. Luego, eso ya provoca una dificultad al momento de pensar en acceder a oportunidades, por interesantes que sean respecto a digamos, la exposición accionaria. De hecho, mucha de esa exposición, como sabrás, se ha ido canalizando a través de empresas con quizás domicilio o origen en Argentina, pero con una cobertura regional muy amplia, que se acceden a través de emisiones en los Estados Unidos directamente. Entonces, hay maneras de buscar oportunidades en el país, a veces con canales un poquito más indirectos. Una inversión, yo creo que más de mayor magnitud, requeriría de ir pavimentando, de ir digamos, generando mejor facilidad de acceso financiero, teniendo presente que el atractivo de las industrias que finalmente reciban esa inversión sigue siendo muy vigente.